Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta del anciano Juan, capítulo 2. Eso queda después de nuestro querido hermano Pedro. Estoy acumulando puntos con Pedro yo ahora. Ya le dije querido porque le he dado duro en los últimos años. Y todos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Ahí estamos todos con la palabra, con la espada abierta. ¿Ah? Ahí estamos todos. Bien, de este verso tenemos otros versos, pero la aplicación comienza aquí. Recuerda que todas nuestras doctrinas tienen que ser fortalecidas cada vez más. ¿Entiende bien? El mensaje del hijo de perdición, o las dos simientes, que es lo mismo, o trigo y cizaña, o lobo y oveja, o Caín y Abel, o el ladrón y el otro ladrón. La Biblia presenta esto en 1000 formas. Te lo presenta. La idea central, atiende bien, la idea central es que si no hay dos simientes, entonces no hay razón por qué predestinar. Si hay dos simientes, no puede haber libre albedrío, si hay dos simientes. Pero si no hay dos simientes, entonces ¿cómo explicar la predestinación? Por eso es que esto es bien importante, el tema, las dos simientes. Ahí donde el enemigo se está revolcando en las iglesias con este tema. Y está la gente que quiere probar, no hay tal cosa como dos simientes. Todos somos iguales y todos tenemos derecho a salvación. Se está revolcando el pueblo. Hay hasta grupos de teólogos que se reúnen en ciertos días de la semana y se van allí con Biblia para quitarse este enredo de la cabeza. No para quitarse a José Luis, es que tienen el espíritu ahí, mira, si esto llega a ser verdad, estamos todos equivocados y José Luis tiene razón. Así es que están. Yo he tenido llamadas de reuniones de pastores donde se reúnen a buscar versos para probar que estamos equivocados en las dos simientes. Porque si es verdad que hay dos simientes, entonces todos tienen que aceptar que nuestro ministerio dice la verdad por todas partes. Si hay dos simientes. Ahora vamos a ver en qué forma el anciano Juan prueba que hay dos simientes. ¿Ahí estamos todos? Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos anticristos? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Tanto, imagínate, no iban ni 100 años y ya Juan estaba hablando que era el último tiempo. Imagínate. Dice, ¿sabe por qué él dice es el último tiempo? Porque de Cristo para acá es el último tiempo. Imagínate, si Juan no sabía que iban a pasar 2000 años, se reventaría la cabeza diciendo, ¿cómo que el último tiempo son 2000 años? Por eso yo te digo a ti que no pongas fecha de la venida del Señor. Porque hay un factor tiempo que tú no entiendes y te metes numeritos a la cabeza y te puedes turbar con la venida del Señor. Mira lo que dice aquí. Ahora, después que dice esto, mira lo que dice el verso 19, que estos anticristos salieron de la misma iglesia. Oye, esto dice, ¿salieron de dónde? ¿Salieron de dónde? De nosotros, pero oye, no eran de nosotros. Oye esto, no eran de nosotros. Aquí no está hablando de un hermano que cayó en pecado y era de nosotros y búsquenlo y perdónenlo, como el hermano aquel de Corintio que estaba cometiendo fornicación. ¿Ustedes se recuerdan que aquel hombre estaba cometiendo fornicación? Y Pablo dijo, ¿es convertido? Sí, es convertido. Ah, pues mira, no lo consuman de tristeza. Restáurenlo. Pero aquí no es problema de adulterio, aquí el problema es que estos anticristos estaban dentro de la iglesia y no eran de la iglesia, no eran de nosotros. Vamos a seguir. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, perdón, aquí me fui. El verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora fíjate, porque si hubiesen sido de nosotros, se puede decir una vez de nosotros, siempre de nosotros. ¿Verdad que sí? Si hubieran sido de nosotros, tienen que permanecer con nosotros.
Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Para que se sepa que no todos son salvos, que no todos son simientes de salvación. Por eso fue que salieron, para que se sepa que hay dos simientes, para que se sepa que hay ovejas y hay lobos, para que se sepa que hay trigo y hay cizaña. Y esto es bien importante, que se sepa. ¿No ves? Que hay personas que entran a la iglesia, pero no son de la iglesia. Son personas que pueden tener un acto de remordimiento, pues son personas que pueden estar pasando por un momento difícil en el matrimonio, o pueden estar pasando por una dificultad económica, o pueden estar pasando por un vicio de droga, o pueden estar pasando por una situación vergonzosa en su vida. ¿Y qué sucede? Que las personas que están pasando por problemas en su vida, alguien los invita a la iglesia y sus emociones están descontroladas y con cualquier llamamiento de esos que asustan a la gente pueden pasar al frente y comenzar a llorar sin convertirse. Pasan simplemente al frente, aprenden todo la rutina de la iglesia, les gusta, se sintieron bien, hicieron amistad, pero ¿qué pasa? Que de momento hubieron unos problemas, pasó un tiempo y de momento se van como si nada hubiese sucedido y siguen en el pecado, en la vida tranquilos como si nada hubiera sucedido. Esos son los que el apóstol en la parábola dice, recibieron la palabra con gozo, pero no tenía profundidad. Ahí vamos a ir ahora, esta es la próxima escritura, que vamos a ir a una parábola para que tú veas un aspecto de esta simiente que no es de salvación. Pablo lo dijo allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 2, dice, oremos para ser librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Así que es importante tener entendido que no todo el que viene a la iglesia es de la iglesia. No con eso no estamos diciendo que venga alguien de visita y que todavía no entienda y que se convierta a 2 años, 3 años. Eso es otra cosa. Estamos hablando del aspecto de que no todos son almas de salvación. Ahora, fíjate, vamos a seguir leyendo ese capítulo. Mira lo que dice el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ve la diferencia? Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Porque la entrada es por el Hijo, ¿no? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida. ¿Cuál es la promesa? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Parece que a los que engañan no les gusta eso de vida eterna. Verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pero fíjate lo que dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Esa unción es lo mismo que ustedes habéis sido sellados por el Espíritu Santo y tenéis la unción. Ahora, ¿qué sucede con una persona que verdaderamente es de la simiente de salvación? Búscate el capítulo 5 de este mismo libro y mira el verso 18, lo que sucede cuando una persona es de salvación. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Ahora esto hay que saberlo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿por qué no lo practica? Porque no tiene debilidades.
No, debilidades él tiene, pero no puede practicarlo. ¿Por qué? Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué el maligno no le puede tocar? Porque está la unción del santo en él. Él puede cometer un pecado, puede fallar aquí, puede tener dificultades, pero como él tiene la unción del santo, él está sellado, el diablo ahora no le puede hacer el daño que le hacía antes, porque él está protegido por la unción del santo, por la simiente incorruptible. Y lo repite también en el capítulo 3, en este mismo libro. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Nosotros no podemos practicarlo porque tenemos la unción del santo. Nosotros podemos cometer pecado, pero no practicarlo por causa de la unción. Ahora, si tú no tienes la unción, lo practica y lo practica y lo practica. Pero como tú tienes la unción del santo, la unción te disciplina, te reprende. No se te puede imputar práctica, porque antes que se te impute práctica, ya la disciplina de Dios está encima de ti, eliminando que se te llame práctica. ¿Entiendes? No es que tú falles y no falles. Nosotros fallamos y tú bien lo sabes que fallamos. ¿Y quién no ha fallado? Seguro que fallamos. Pero por causa de tener el sello, la unción, Dios va tratando contigo con tu fallo para que no se te impute pecado y no se te halle en práctica de pecado. Por causa de la unción. Pero el que no tiene la unción, mira lo que dice el verso 8. Dice, Primera de Juan capítulo 3 verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora mira el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Porque no peca? No, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pastor, ¿cómo que no puede pecar? Si uno peca, bueno, tú pecas por causa del cuerpo, pero no se te puede registrar pecado por causa de la unción y la simiente que evita que se te pongan pecados a tu cuenta. No puede, porque es que la simiente está ahí, para eso viene esa simiente, para eliminar que se te impute pecado cuando peca. Paradójico, ¿ah? Sí, porque si a ti se te puede imputar un pecadito, te pierdes. Después de tú ser salvo, si a ti se te llega a hallar en el mínimo pecado a cuenta tuya, tú pierdes la salvación instantáneamente y no puedes arrepentirte de nuevo porque el sacrificio fue una sola vez para siempre. No hay más ofrenda por el pecado. Si se te llega a hallar en el pecado más pequeño, entonces ya tú no tienes salvación. Irremediablemente tú pierdes la salvación eternamente y para siempre. Aunque trates de arrepentirte 1000 veces, ya no hay provisión para ti. Porque el arrepentimiento de salvación es una sola vez. Hay diferentes arrepentimientos. Hay un arrepentimiento para salvación que es una sola vez. Hay otros arrepentimientos por causa de tu conciencia. Arrepentimientos a tu hermano, arrepentimientos cuando pecas contra la familia, contra situaciones acá abajo, contra un amigo, contra una amistad, con un vecino. Mire, perdone, yo he fallado. Tú te arrepentiste de ese pecado, pero no es para Dios, porque ya Dios a ti no te ve en pecado. El arrepentimiento para con Dios es una sola vez. Tú no te puedes arrepentir 2 veces para con Dios. Es una sola vez. Él te perdonó todos los pecados y te colocó en Cristo Jesús, muerto al pecado, justificado del pecado, libre de la ley del pecado, y el pecado no se puede enseñorear porque no estás bajo ley, estás bajo gracia y ahí el diablo no te puede tocar. Eso hay que entenderlo. Si no entiendes esto, tienes F en el examen. El que no entiende hasta ahora tiene F. Porque este es el conocimiento de la vida eterna. Estos son las cláusulas del pacto, del contrato para tú defenderte. Es cuando tú eres dueño de algo, tú tienes un título de propiedad. Ese título de propiedad tiene unas cláusulas que tú tienes que leerlas antes de firmar el contrato, ¿verdad que sí? Porque esa es la provisión de que esa es propiedad tuya. Pues parte de las cláusulas es que ya tú estás libre del pecado, libre del diablo. La unción de Dios permanece, no hay quien te la quite. Porque tú has sido engendrado por Dios y el diablo no te puede tocar. Porque Cristo condenó al pecado en tu misma carne, ahí lo condenó y hizo una separación. Ahora, el religioso no. El religioso se puede meter a la iglesia y aunque crea que está libre de pecado, no está libre de pecado. Y no tiene la unción, ni tiene la simiente, ni tiene la garantía del pacto. Porque la unción no está en él.
Al no estar en Él puede estar en la iglesia. Por eso fue que Cristo dijo, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. ¿Te recuerdas las bodas que encontraron un hombre sin ropa puesta para las bodas? Y cuando se le dijo, ¿qué usted hace aquí? Enmudeció. ¿Qué significa que enmudeció? Que no tenía confesión. No tenía confesión. Y nosotros vivimos por la confesión. Por eso Pablo dice, retened vuestra confesión. Enmudeció, no estaba vestido. No estaba vestido para las bodas. Pastor, sería que es que no puso de su parte y no puso mucho esfuerzo. No, si tu parte ni tu esfuerzo fabrica esas ropas son puestas por Dios, eso son santidad gratuita que Dios da. Y él no las tenía. Por lo tanto, el anciano Juan dice, mire, tengan cuidado que han salido muchos anticristos, no es uno solo, son muchos anticristos que han salido, que no tienen esta contraseña de gracia que estamos hablando aquí. Y tuvieron que salir porque es que tienen que salir para afuera. Tuvieron que salir porque es que tienen que salir para afuera. Para que se sepa que no todos son de la simiente de salvación. Ahora vamos a ver ahora un aspecto muy importante. Marcos capítulo 4. Esta parábola la hemos estudiado varias veces en estos últimos meses, pero sigue produciendo más revelación. Marcos capítulo 4, segundo evangelio, capítulo 4, verso 14. 4, verso 14, rapidito para aprovechar bien el tiempo. Ustedes han oído ya mucho la palabra del sembrador. Vamos a ir a la explicación de la parábola del sembrador. Todos ahí en la palabra. Dice, bueno, el verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora mira, el sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Oye, ¿y qué autoridad tiene el diablo sobre esa gente? Tú has visto aquí, mira, Satanás dice, hey, ¿qué usted hace ahí metido? Usted es de los míos, véngase para acá, y te quita la semilla del corazón. ¿Por qué a ti no te la pudo quitar? ¿Quién eres tú que él no te la pudo quitar a ti? No, pastor, lo que pasa es que yo oro mucho. ¿Qué oras mucho de qué? No, que yo soy muy santo, pastor. No, ¿por qué el diablo no te pudo quitar a ti la palabra que fue sembrada en tu corazón? Y a eso, como que Satanás tiene cierto poder sobre ellos, que la oyen y ve a Satanás y dice, venga para acá, y te la quita. ¿Por qué a ti no te la pudo quitar? Fíjate qué autoridad tiene el diablo sobre esta gente que va, reciben la palabra y enseguida ve el diablo y se la saca del corazón. Es porque el diablo tiene autoridad sobre ese corazón. ¿Por qué el diablo no le pudo quitar la palabra a Lidia? Cuando dice que Dios le abrió el corazón para que recibiera la palabra. ¿Por qué el diablo no fue a quitarla? Por problemas no es, porque yo he tenido problemas. Yo he tenido problemas. Yo he visto hipocresías en la iglesia, he visto hermanos falsos, he visto cosas en la iglesia que es para salir corriendo de la iglesia. Uno en la iglesia ve de todo. Pero ¿por qué mi corazón no se ha podido ir al pecado? ¿Por qué en mi corazón hay una vocecita que me dice, eso no es problema tuyo? Tu deuda conmigo está en la unción que yo he puesto en ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona nace de nuevo, oye esto, cuando una persona nace de nuevo, lo primero es que queda santificado, lavado por la sangre de Jesús, queda propiedad de Dios, queda libre de la potestad del diablo. Pero aquí esta parábola, Jesús nos está dando un cortecito muy importante. Dice que esta gente recibe la palabra con gozo. Mira para allá, dice que al principio reciben la palabra con gozo y están en la iglesia, pero luego vienen los afanes de la vida. Y le quitan viene Satanás y le quita la semilla. ¿Cómo Satanás puede quitar la palabra de un corazón que ha renacido de simiente incorruptible? ¿Podrá hacer eso el diablo? Cuando la Biblia dice que el maligno no nos puede tocar cuando uno ha sido engendrado por Dios. Quiere decir que estos son gente que reciben la palabra de Dios, pero no son engendrados por Dios. Atiende bien, tienes que entender esto. Reciben la palabra con gozo, pero no son engendrados por Dios. Una cosa
Una cosa es ser engendrado por Dios y otra cosa es recibir la palabra y hacer un show de arrepentimiento. Déjame decirte, cualquiera pasa al frente ante un llamado con un órgano, una musiquita de esas bien melancólica y una voz de esas bien sutil. Oh, mi querido amigo, mira cómo tú sufres. Oh, mira cómo el diablo te ha tratado en estos últimos años. Oh, el Señor te está llamando. Pasa aquí al frente y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi único Salvador, ¡Aleluya! ¡Estás salvo! ¿Está qué? Por repetir una oración, ¿estás salvo? O sea, no todo lo que brille es oro. ¿Está qué? Por repetir una oración, ¿estás salvo? O sea, no todo lo que brille es oro. No todo el que te pase un púlpito a hacerte una oración cualquiera, por eso ha sido engendrado por Dios. Una cosa es ser engendrado por Dios y otra cosa es tú meterte a la iglesia y tener un gozo momentáneo y pasajero. Ahora nos preguntamos en esta noche, ¿cuántos tienen la unción del Santo aquí? ¿Tú estás seguro? Levanta la mano, ¿cuántos tienen la unción del Santo? Porque si tú no estás seguro de eso, los que tienen la unción de Dios, dice que la unción permanece en ellos y no pueden pecar porque Dios los engendró y los guarda y el diablo no los puede tocar. Eso es ser salvo. Pero cantar 2 o 3 coritos y darle una ofrenda la da cualquiera. Ay, dejar de fumar y beber, pues eso lo hace muchísima gente hoy por la salud. Hay gente que cuida más la salud que los mismos cristianos. ¿Tú no has visto muchos cristianos gordos ahí? Muchos cristianos que les gusta, que no tienen gobierno sobre la concupiscencia. Digo, perdonen los que son de heavy duty, lo vea, hay cuerpos que son fuertes. Lo que trato de decir es aquellos que la concupiscencia le dan y la grasa abusa. Una cosa es cuando la grasa abusa y otra cosa es cuando tú eres un built up medium o large. Hay sobrepeso y hay peso, hay heavyweight y hay sobrepeso, otra cosa. Pero tenemos que entender que una cosa es ser engendrado por Dios, una cosa es ser nacido de nuevo y otra cosa es recibir la palabra con gozo, pero no tuvo ¿qué? Profundidad. Vamos a seguir leyéndola, cubrir de esta parte hacia abajo la parábola. Mira lo que dice el verso 13. Y les dijo, el 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Quién sembró esa palabra en sus corazones? Fue un predicador, ellos oyeron la palabra, pero ¿por qué el diablo pudo quitarla? Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son ¿de qué? De corta duración. ¿De qué? De corta duración. ¿Cuántos aquí son de larga duración? De eterna duración, porque hemos sido engendrados por Dios. Dice, vamos a seguir leyendo. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Ahora mira los que son engendrados por Dios. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. El verso 20. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero que te dan fruto. Estos del buen terreno. Fíjate que lo otro es pedregales, orilla del camino y espino. Pero ¿qué es esto de buen terreno? ¿Por qué Dios llama buen terreno a los que dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno de la semilla?
Hay que entender eso. Tú sabes cuál es el buen terreno, ¿verdad? Los que son engendrados por Dios, la unción del Santo está en ellos. Y no pueden perderse porque son engendrados por Dios y el diablo no tiene autoridad sobre ellos. ¿Tú crees que el diablo puede venir a quitarme la palabra de mi corazón? ¿O de tu corazón? Eso es faltarle respeto a Jesucristo después que Jesucristo entra y te engendra a venir y que el diablo a jugar contigo. Mira, te voy a quitar todo el corazón y tú te vas a ir a pecar y te vas a hacer lo que te da la gana. No puede. El engendrado por Dios no puede. Mira lo que dice el verso 26 y 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Fíjate que esto no se sabe cómo es. Por eso es que dice que todos los que son nacidos de nuevo son como el viento. ¿Te recuerdas que Cristo dijo, mira Nicodemo? Porque Nicodemo dijo, oye, ¿cómo puede hacerse esto? Dice, Nicodemo, ¿tú has visto el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va? Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Él no sabe ni cómo es. Tú no sabes por qué tú fuiste salvo ni cómo fuiste salvo. Eso es un acto por causa de que eres un escogido. Tú no sabes cómo fue eso. Eso es un acto divino, un acto sobrenatural que vino sobre tu vida. Vamos a seguir. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Fíjate, de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Rapidito, vamos a Mateo 13, 24 al 30. Rapidito, mira ahí a ver si conseguimos la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 al 30. Dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, ¿en qué? En su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto es la serpiente allá en Génesis. Eso es lo que Cristo le está tratando de llevar, cómo Caín se introdujo. Pero es una parábola. Dice, verso 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? En otras palabras, ¿no sembraste tú ovejitas en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿De dónde sale el anticristo? ¿De dónde sale un Judas? ¿De dónde salen personas así que salieron de nosotros pero no eran de nosotros? ¿Cómo puede suceder esta operación de que alguien te reciba la palabra con gozo y te cante 2 o 3 coritos y no sea trigo verdadero y sea cizaña? ¿De dónde sale tal cosa, Señor? Mira lo que dice. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Qué interesante que primero se va la cizaña. Fíjate que la venida del Señor no vendrá sin que se manifieste el hijo de perdición. El hijo de perdición es la cizaña. La venida del Señor no vendrá sin que quiten la cizaña. Que poco se conoce de la venida del Señor. Se quitarán la cizaña y entonces el trigo se queda. Dice, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. En mi granero. Hay otras parábolas. Jesús explica la parábola de la cizaña. Vamos a 13:36.
Vamos a leer la explicación. Yo casi te la estaba explicando, porque el que entiende las 14 epístolas de Pablo entiende cualquier parábola. Si tú entiendes a Pablo, tú te paseas por todas las parábolas y las agarras así. Pero si tú no entiendes gracia, las parábolas te confunden y sacan 1000 interpretaciones que no tienen que ver con el verdadero contenido. Mira la explicación de la parábola de la cizaña, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Casi nada, ¿eh? Los dejaron esos discípulos, muchachos, esos discípulos están, ven acá, explícanos eso porque esto nos pone un poco confundidos. Así es que están la gente por ahí oyendo de esto cuando uno habla del trigo y la cizaña. ¿Tú sabes lo que han dicho por ahí? Que la cizaña se puede convertir en trigo si usa el libre albedrío. Atiende bien, dicho por ministros por la radio. ¿Cuántos lo han oído? Levante la mano. Hay muchos testigos aquí. Hay gente, no, mira hermano, la cizaña se puede convertir en trigo, lo que tiene que hacer es usar su libre albedrío. Como quien dice, mire, un lobo se puede convertir en oveja, lo que tiene es que ir a un laboratorio y que se haga un trasplante de uña, un trasplante de cuero con lana. Hermano, una vez lobo, siempre lobo, una vez oveja, siempre oveja, una vez cizaña, siempre cizaña, y una vez trigo, siempre trigo. Aquí no dice que el trigo tuvo que convertirse, el trigo era trigo, por eso Cristo se le manifiesta a su trigo. Hay que entender que el que nace cizaña, cizaña se queda. Esto es doloroso. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso en Apocalipsis 17:8 dice, y se asombraron, porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Cualquiera se asombra. Tú lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios que Él te ha escogido a ti. Y no meterte a hacer preguntas que a ti no te importan. ¿Y por qué no escogió a aquel? ¿Qué le importa a usted eso? Si lo entraron ustedes, gracias que usted está adentro. Hay gente que le gusta confundirse, tú sabes, hay gente que le gusta meterse, sí, pero mira, ¿y por qué? No, chacho. Pablo dice, no penséis más de lo que está escrito, porque lo que está escrito es suficiente para que tú conozcas el plan de Dios. Con una de cosas, y a darle vuelta para acá, y cogen el verso y lo tuercen. Por eso Pablo dice, como nuestro querido hermano Pablo nos ha escrito en todas sus epístolas, cosas difíciles de entender que algunos tuercen. ¿Tú sabes lo que es torcer? Cuando tú no le puedes sacar más a la... ¿Tú has visto un perro cuando le come toda la carne al hueso? Y entonces va, lo entierra y empieza a soñar. A mí se me quedó una orillita. Y entonces va un día y va y saca el hueso y se desespera, va y lo saca. Sí, y de momento la frustración, o sea, y no hay más nada, chicos, pues yo dejé ese hueso que ya no se saca más. Pues hay gente que cogen la escritura y nos oyen a nosotros, porque atiende bien, ellos nunca habían oído esto, pero al oírnos nosotros, dice Dios, mira, tal estudio existe. Ahora ese estudio no puede ser como dice él. Déjame ver cómo probar que no es como dice él. Y entonces empiezan a torcer el verso, y a torcerlo, y a darle vuelta, y a torcer el verso, y darle vuelta, y a torcerlo, y a torcerlo. Tú no puedes torcer esto, mi querido amigo. Hay mucha escritura que te está diciendo lo mismo por todas partes. Mira lo que dice ahí, vamos a ver. Verso 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Pastor, y el malo tiene hijos. Entonces no, tú tienes la cabeza puesta. Tú no puedes leer la Biblia conmigo. ¿Qué te está diciendo aquí? Que el diablo tiene hijos. ¿Cómo va a ser salvo el diablo? ¿Cómo los hijos del diablo van a ser salvos?
Pastor, pero es que a mí me dijeron que Cristo murió por todo el mundo. ¿Cómo tú puedes tener la cabeza de atreverte a pensar que Cristo va a derramar sangre por los hijos del diablo? Tú tienes que estar loco para tú pensar que Cristo murió por todo el mundo. Cristo derramó sangre por muchos. ¿Por qué muchos? Por los hijos del reino. Sí, pastor, pero por allá hay un verso que dice que Cristo murió por todo. Seguro por todos los suyos, porque Él no va a morir por la simiente del diablo. Oye, ¿cómo podrán torcer ahora este versículo? Este verso. Si tuercen yo creo que se le tuercen hasta los brazos con todo. Se van a amarrar las muñecas así, porque ya no pueden torcer más de lo que han torcido. El que tuerza se va a tener que coger y yo no sé qué se va a tener que hacer para torcer Porque Jesús está explicando aquí la parábola del trigo. No dijeron ellos, mira, vamos a resolver esto rapidito. Explícanos esta parábola porque esta sí está fuerte, Señor. ¿Ustedes quieren que yo se las explique? Bueno, vamos a ver. Personalmente yo se las voy a explicar. Mira, en mi Biblia está en letras rojas porque el escritor de esta Biblia quiere que tú sepas que Jesús habló personalmente así. Y entonces, mira lo que dice, para que tú entiendas que hay dos simientes. Si tú entiendes esto, entonces mira, la predestinación te cae así, mira, como anillo al dedo. Mira, así te cae. Pastor, ¿qué es la predestinación? Pues la predestinación es esto, mira, como anillo al dedo. Pues que Cristo predestinó a quienes, a los hijos del reino. ¿Cómo no los va a predestinar? Te cae así fácil. El libre arbitrio, el libre albedrío, tú lo coges así y tú haces... ¿Qué libre albedrío de qué libre albedrío? Si los hijos del reino tienen que ser salvos. Es más, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que dice que la gracia significa don inmerecido. Pero si son hijos del reino, es don merecido. Seguro tenemos un don merecido. ¿Por qué? Porque siempre fuimos hijos, nos perdimos por un tiempo y Cristo nos vino a buscar para atrás. Era merecido que Cristo nos viniera a buscar, ¿tú no crees? ¿Cómo va a dejar a los hijos botados? Atiende bien, pueblo de Dios que estás en Miami, más fuerte que nunca, el 92. Mira, este 92, las grietas, ya los fundamentos que hay por ahí están agrietados. Sí, los líderes saben que sus fundamentos se agrietaron en el 91 y en el 90. Ahora mira, es cuestión de apretar este tornillo hasta que las grietas hagan así. Y arranquen a correr para la gracia. Es llamado profético de Dios en esta hora a buscarle la gracia de Dios, a entender estos misterios del reino, porque están muy claros en las Escrituras. Y tú que estás oyendo, tú no comas cuento con esto. Deja la ambivalencia esa. Bueno, lo que pasa es que a mí me está y que a mí no me está. Deja eso. Mira, en este año Dios no va a comer cuento con eso. Los que están aquí, los de la casa, los que están oyendo esta palabra, tienen que andar, mira, con la espada clara resplandeciente en la mano. Que cuando usted le diga, mire, usted es de los salvos siempre salvo. Sí, yo soy de los mismitos. Ustedes de los predestinados, esos bendecidos y elegidos y escogidos desde antes de la fundación del mundo y que su nombre fue escrito en el libro de la vida, el mismo que viste y calza. Aquí estoy y a su nombre. Eso es, se merece la gloria. Creyentes así son los que Dios va a bendecir en esta última hora. Así creyente, mira ahí firme con la espada, eso de estar jugando, y no, mira, esto es así, la palabra de Dios dice. Eso es lo bonito de este reino. Y ay, como Dios te respalda. Dime una cosa, ¿tú crees que Dios me ha respaldado a mí en estos últimos años? ¿Tú crees que Dios me ha respaldado a mí aquí en Florida? ¿Tú crees que Dios pueda respaldarte a ti? Mantente firme en esta palabra para que tú veas. Mira, son tiempos postreros, es tiempo de darle lo mejor al Señor. ¡Lo mejor! Tiempo de darle lo mejor al Señor. Toda tu vida ahí empleada. Padre, aquí estoy como sacrificio santo para ti, porque es poder de Dios.
Mira, es tiempo de, como dijo Romanos 12, dice, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo normal que se presente. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? En todo momento, cuando vienes al templo, en vez de estar hablando, adorando, Padre, gracias, sí, yo soy un adorador. Cuando está la palabra, oyendo. Amén.